Dios lo bendiga. Bienvenido a esta nueva enseñanza de esta clase que estamos presentando. Hoy quiero que toquemos un tema que es bastante sensible y tiene como título esta enseñanza, que es la primera parte. Esta es una enseñanza en dos partes. Se llama La Biblia y la cremación. Por favor, pase conmigo a Isaías 38, mientras yo voy relatando la primera parte de esta enseñanza. Lógicamente, como todo el mundo sabe, la muerte es el final de esta vida. Es triste y es desagradable, así como se nos presenta humanamente tan triste y desagradable, la ausencia del ser querido. Aún así, sigue siendo una situación que cada tanto uno, hasta que retorne nuestro Señor Jesucristo, no tiene más remedio que cada tanto confrontar. Este que vamos a tratar es un tema muy delicado, y necesitamos considerarlo con amor, con ternura y con mucho entendimiento de las Escrituras. Por eso vamos a estudiar este tema, no porque lo consideremos interesante o agradable, sino porque es impostergable. En algún momento, hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, como decía recién, tendremos que confrontar en la vida una situación de esta naturaleza. Y necesitamos estar lo más instruidos que podamos con la palabra de Dios. Dios no brinda en su palabra una guía específica en cuanto a cómo disponer los restos de una persona. Sí menciona en la palabra a varias personas o grupos de personas que hicieron tal o cual cosa con los muertos, pero no indica en ningún lugar que esas sean las maneras en las que habremos nosotros de tratar con nuestros muertos. En varios relatos bíblicos se puede observar el trato que dan las distintas culturas a sus muertos, pero no hay revelación ni dirección específica acerca de que alguna de ellas sea la indicada en lo que atañe a la disposición de un cadáver. La Biblia está llena de revelación acerca de la vida que Dios desea que tengamos los vivos, ahora, mientras estamos vivos. Pues ahora es cuando nosotros podemos hacer una diferencia para la gloria de Dios y así poder exaltarlo, poder alabarlo con nuestra conducta cristiana, lógicamente, mientras estamos vivos. Ahí en Isaías 38, donde les he pedido que fueran, en el versículo 18, dice así: porque el Seol, el estado de muerte, la persona muerta, el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, dice el 19, el que vive, este te dará alabanza, como yo hoy, dice Isaías. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Cuando nosotros tenemos que lidiar con una situación de muerte, necesitamos ser amorosos, cuidadosos, respetuosos del que haya sido el deseo de la persona y hacer todo dentro de nuestros medios de la manera más digna que nos sea posible. Además, tenemos que tener certeza de que no hay un solo lugar en la Biblia que indique cuál sería la manera apropiada de ocuparse de un muerto. Así que no sería adecuado hablar de una normativa bíblica acerca de la cremación, porque no hay un mandamiento específico sobre esa acción en la Biblia. Es decir, que Dios no manda a hacerlo ni lo prohíbe. Entonces, la pregunta surge: ¿está bien cremar o no? La Biblia hace un gran silencio en cuanto a esto y debemos conocer algunos detalles de la misma palabra de Dios para quedarnos tranquilos, a fin de que cuando sea que uno se confronte con la triste situación, sepa qué hacer sin temor, sin remordimiento y sin culpa. Génesis capítulo 23, vamos al comienzo de la palabra de Dios. En el capítulo 23, Génesis 23, es importante que estudiemos esto, porque algunas personas piensan que como Abraham sepultó a Sara, según nosotros vamos a leer acá, se usa el verbo sepultar, entonces la práctica bíblica sería para algunas personas que
para algunas personas creyentes, sería hacerlo también nosotros. Entonces, por eso quiero que estudiemos Génesis 23 en el versículo 4 que vamos a comenzar. Dice, extranjero y forastero soy entre vosotros, dice Abraham. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta, o sea, a Sara, de delante de mí. Bueno, este es un registro que documenta la búsqueda que hizo Abraham de un lugar donde disponer del cuerpo de su querida Sara, de su esposa. Acá muestra también el cuidado detallado y amoroso del patriarca, nada menos que de Abraham, por el cuidado de los restos de su querida Sara. Aun siendo quien era delante de Jehová, reconocido como un príncipe entre los suyos por las personas con las cuales él estaba hablando, no impone su notoriedad y busca en cambio comprar un lote de tierra para colocar el cadáver de Sara. El versículo 6 le dicen ellos a Abraham, óyenos Señor nuestro, mire el respeto que tenían por Abraham. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Acá está la palabra sepultar, la palabra sepulcro y la palabra enterrar. Entonces, daría la idea a algunas personas que significa enterrar, colocar en la tierra. Ahora bien, ellos no querían cobrarle por el lote para sepultar a su amada Sara. Pero vamos a ver en los versículos que siguen que Abraham insistía en pagar de su propio bolsillo por una cueva que se llamaba la cueva de Macpela, cuyo dueño era Efrón. 8. Versículo 8 dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Et, y respondió Efrón, eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Et, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, versículo 11, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad. Fíjense cómo se extendían en amor y en respeto a Abraham. Te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta. No se la querían cobrar, era nada menos que Abraham y caramba, era nada menos que Sara. Así que todo aquí demuestra el cariño de Abraham por Sara. Ojo, hay que recordar que la promesa de que su descendencia, la descendencia de Abraham, sería como la arena del mar y de que ocuparía la tierra, fue hecha por Jehová a él en primer lugar, y hay que recordar también que nuestra esperanza es la misma que la de él, poseer la tierra. Así que, aún convencido de la resurrección futura que estaba Abraham, nada menos que Abraham, y del reino venidero, no descuidó los restos de su mujer y arregló de las cosas de la manera más honorable y amorosa que le fue posible. Versículo 19, continuamos el relato, dice, después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Aquí no se indica en ningún lugar que la única manera de disponer un cuerpo sea colocándolo en una cueva, como tampoco señala que esa manera fuera la ordenada por Jehová. Pero más que nada, lo que más necesitamos prestar atención nosotros es que tampoco indica que esa fuera la única manera de tratar el cadáver para que Dios pudiera resucitar a Sara cuando venga Cristo con nosotros sobre la tierra. Abraham compró la cueva de Macpela para poner a su muerta. Puede que se haya cavado un pozo dentro de la cueva, si es que la cueva tenía piso de tierra, pero probablemente estaba horadada en la roca y fuera todo de roca, entonces no se pudiera enterrar. Entonces
Si fuera ese el caso, que era todo de roca, sería un caso similar a como fue con nuestro Señor Jesucristo. Así es, en cualquier caso, cómo ocurrieron las exequias de Sara, cómo ocurrió, digamos, su funeral, los últimos momentos de Abraham disponiendo del cadáver de Sara, de su querida Sara. Pero en el contexto no se ve que Jehová le haya indicado a Abraham cómo debía de proceder. Esto también sería un indicio de que para Dios no es de importancia cómo se dispongan los restos, sino que lo importante es cómo haya vivido Sara. Y sabemos que ella creyó a Dios porque Dios la llamó Madre de Naciones, juntamente con Abraham. Bueno, bien. Hay algunas coincidencias entre los distintos autores en cuanto a que la ley de Moisés puede dividirse en tres grandes grupos. Presta atención que es tan interesante. Los tres grupos son civil, ceremonial y moral. Hay un autor que hace un listado bien extenso de las leyes que contemplaban muchos aspectos de la vida humana. Acá les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el ganado del vecino, los hijos, las deudas, el divorcio, la vestimenta, las herencias, el asesinato, las balanzas justas en el comercio, el robo, la guerra, la limpieza de la casa de un leproso, las fiestas, la consagración y responsabilidades de los sacerdotes, la idolatría, el amor a Dios. Mire todas las cosas que contemplaba la ley. Hay muchas más. Estoy haciendo solamente una pequeña lista. El adulterio, el incesto, etc. El capítulo 19 de Números trata sobre la purificación de los inmundos. Dice que si una persona toma contacto con un muerto, queda inmundo. Dice que queda inmundo por 7 días. El mismo capítulo trata sobre algunas posibilidades que tienen los vivos de tener que ver con alguien que murió en una tienda, o que tocara un muerto a espada, o hueso humano, o sepulcro, y en todos los casos explica qué tiene que hacer el vivo para limpiarse, pero no indica qué hacer con el muerto. No hay un mandamiento específico en cuanto a cómo tratar los restos de una persona, nada menos que en la ley. Así que es llamativo. Dios, atención a esto, porque digamos es la parte más importante. Dios puede resucitar a una persona con total independencia de cómo haya muerto y de cómo haya sido dispuesto su cadáver. Apocalipsis capítulo 20, nos vamos al otro extremo de la Biblia, Apocalipsis 20. Muy bien. Ahí en el versículo 13 dice lo siguiente: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Obviamente, en todos los años que hay hasta ahora de humanidad, es altamente probable que algunos santos de Dios hayan muerto en el mar. Para que quede más claro, dice que la muerte y el Hades entregarán sus muertos que hayan muerto en el mar o de cualquier otra manera. Entregarán sus muertos. Esta es una figura, pues Hades no es una fábrica en realidad que va a entregar muertos, pero en cualquier caso, sin importar cómo hayan muerto, los va a entregar para ser juzgados según sus obras y no según sus cuerpos hayan sido enterrados o cremados. Por otro lado, al decir sus obras, nosotros todos podemos prestar atención a este hecho, hace referencia a cuando estaban vivos. Los muertos no pueden hacer obras y todos seremos juzgados en la resurrección por lo que hayamos hecho mientras estábamos vivos. Primera de Corintios capítulo 15. Primera Corintios capítulo 15, en el versículo 35, dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice acá el 36, lo que tú siembras,
no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su cuerpo. 39. No toda la carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Bien, no importa cuánto de nuestro cuerpo haya quedado al momento de la resurrección. Si uno durmiese en Cristo y prontamente viniera Cristo, el cuerpo estaría corrompido. Y si hubiese pasado mucho tiempo desde que se durmió, el cuerpo ya sería polvo. Aquí dice visiblemente que necesitaremos un cuerpo nuevo. Este que tenemos envejece y se deteriora, no sirve para vida por siempre. Entonces el estado del cuerpo, ya sea vivo, muerto de hace poco o muerto desde hace muchísimo tiempo, no representa un problema para Dios. Del mismo modo, tampoco es impedimento para Dios resucitar a sus santos si sus cuerpos no hubiesen sido puestos en tierra al morir. No hay impedimento para Dios para hacer la resurrección. Bueno, muy bien. Una persona, sea o no sea hija de Dios, puede morir de varias maneras. Muerte natural, por edad, por enfermedad, muerte por atropellamiento, ahogamiento, por haber sido comido por un animal terrestre o un animal marino, muerte por aplastamiento, explosión, incendio, acuchillamiento, disparo. Imagínense todas las posibilidades que los seres humanos vivos tenemos de morir. De cualquier manera que muera un hijo de Dios, tiene asegurado un cuerpo nuevo a semejanza del cuerpo que ahora tiene nuestro Señor Jesucristo. No hay grados de muerte. Muerte es muerte. No importa el cómo la persona muera y no importa qué ocurra con sus restos después de morir. Lo que pase con nuestro cuerpo al instante de morir o a posterior de morir no determina nuestra resurrección ni nuestra vida por siempre, que es una promesa que Dios nos hizo a todos los hijos de Dios, sin importar cómo uno muera o qué pase con su cuerpo al momento de morir. No hay ninguna indicación específica sobre cómo disponer un cadáver a fin de que pueda ser resucitado, porque cualquiera sea la forma de muerte o la manera en que se traten los restos, Dios puede hacer la transformación a vida por siempre a todos sus santos. Génesis, por favor, en el capítulo 41. Bueno, lógicamente ustedes entenderán que no nos corresponde a nosotros indicar quiénes van a ser resucitados y quiénes no. No obstante, hay ejemplos, por ejemplo, como el de José en Egipto, que lo honró a Dios y que le glorificó con sus acciones, que fueron reconocidas aún por el mismo faraón. En Génesis 41 vamos a ver un muy poquitito de esto en el versículo 37. Dice, el asunto, ¿qué asunto era? El asunto de qué hacer con la tierra durante los 7 años de abundancia y los siguientes 7 de carencia. Este asunto, qué hacer con eso, con la tierra, le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, mira, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido y sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Era el segundo. El faraón lo puso en segundo lugar a José, así que fíjense que era un hombre relevante, le dio honra a Dios porque el mismo faraón, que eran gente politeístas, ellos creían en todo lo que se movía y lo que no se movía también, y sin embargo le dio a este hombre que creía en Jehová,
Él reconoció que el Espíritu de Jehová estaba sobre él, actuando sobre él, y le dio lo hizo segundo en comando de la tierra más grande de aquel entonces. Entonces uno pensaría que habiendo actuado por Dios, bueno, que seguramente nosotros, es un anhelo personal, ¿cómo no querría uno conocer a José, que conoceremos a él junto con otros santos del Antiguo Testamento, cuando nosotros vengamos con Cristo sobre la tierra? Entonces, a esto iba yo. Uno pensar, y si bien es cierto que uno no va a decir este va a resucitar y el otro no, pero medio que está cantado que este querido José lo vamos a ver nosotros en la resurrección. Entonces dice, en Génesis capítulo 50, como José estaba en Egipto, cuando él murió, dispusieron de su cuerpo a la manera egipcia, no a la manera hebrea. Entonces en el 50:26 dice, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vean, si la futura posibilidad de resurrección estaría dada por el entierro del cadáver, entonces este buen José estaría con chances nulas de tener vida por siempre a partir del regreso de Cristo con nosotros. ¿Ve? No importa cómo se disponga de un cuerpo una vez que la persona fue muerta. Muerto es muerto, no hay grados de muerte. Y Dios ha probado que puede resucitar a un muerto. De nuestro Señor fue de 3 días, es decir, hablo de la resurrección a vida por siempre, no la de Lázaro, sino la de nuestro Señor, que Dios lo resucitó para nunca más morir. Ya lo hizo con uno después de 3 días y 3 noches de morir. No necesitaba Dios pasar 3.000, que Jesucristo pasara 3.000 años, que estuviera muerto para demostrar su poder de resurrección de la muerte. Sí, muerto es muerto, no se puede estar más muerto que muerto. Entonces, a eso voy yo, que no importa lo que pase con el cuerpo, en cualquier caso Dios puede resucitar a uno de los suyos. Deuteronomio 34. Seguimos estudiando en la palabra de Dios, buscando a ver si hay algún mandamiento en la palabra de Dios que indique que está mal cremar o hay alguno que diga que está bien hacerlo. Y no hay. Es un hecho conocido que Jehová enterró a Moisés. Así se expresa nuestra Biblia en Deuteronomio 34, lo vamos a ver a partir del capítulo 4, que dice, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, en el versículo 5, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Así tal cual está vertido en castellano, este pasaje indicaría que Jehová enterró. Lo separo porque enterrar es de meter en la tierra, de hacer un foso y meter a la persona en el foso y luego al cadáver en el foso y luego taparlo. Por eso digo enterró, para separarlo y para que se vea que daría a entender que lo colocó en un foso, daría a entender. Así como está vertido en castellano. Pero la palabra hebrea traducida enterró es la palabra que es también utilizada para Sara, que fue colocada en una cueva. Entonces, la verdad de la milanesa, hasta donde estamos seguros, es que Jehová se encargó de los restos de este valioso varón suyo y dispuso de su cuerpo de alguna manera en algún lugar desconocido. Hay una palabra hebrea que está asociada a la palabra cavar, que no es cavar como nosotros en castellano. Cavar en castellano es con C y con V corta. Eso es cavar, tomar una pala y hacer un foso. Esta palabra, que suena igual que la nuestra, se escribe con Q y con B larga. Y bueno, calculo que se pronuncia cavar de la misma manera. O la podemos pronunciar así para entendernos entre nosotros. Bueno, esa palabra que se usó ahora para que Jehová enterró a Moisés y cuando Abraham dispuso del cuerpo de Sara en una cueva,
una palabra parienta de esta palabra cavar se usa en una versión de la Biblia referida al momento en que se colocó el cuerpo de Jesús en el sepulcro de José de Arimatea. Entonces vamos a Mateo 27 para verla. Recuerden, no es la misma palabra, sino que es una palabra asociada, es una palabra pariente. Mateo 27, al final del 27, en el versículo 60, dice esta versión de la Biblia, puede leerla en la suya. Esta versión dice así, Mateo 27, 60, y Yosef lo puso en su kever nuevo. ¿Ve kever, cavar? ¿Ven la relación? Por eso están emparentadas las palabras. Y Yosef lo puso en su kever nuevo, refiriéndose a nuestro querido Señor Jesucristo, al cuerpo al cadáver de nuestro Señor. En su kever nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del kever, se fue. Eso es lo que dice. Recuerde, en cualquier caso, Dios tiene el poder resucitador sin que importe la manera en la que hayan sido dispuestos los restos, tanto el de Sara como el de Moisés, como el de nuestro querido Señor Jesús. Ya que estamos ahí en Mateo, por favor vayan al versículo 59, esta vez sí vamos a leer el versículo de nuestra versión. En el 59 dice, y tomando José de Arimatea, el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Parecido a lo que leímos hace un rato en otra versión. Como se puede apreciar, nuestro Señor no fue enterrado. Su cadáver fue depositado dentro de una cueva. Hasta aquí nosotros hemos visto en las Escrituras distintas maneras de proceder con el cuerpo de una persona fallecida, pero no hay un solo versículo que hable acerca de si la cremación es correcta o incorrecta. No hay nada que indique que Jehová haya dado algún mandamiento acerca de cómo disponer un cadáver. Esto es muy lógico. ¿Sabe por qué? Porque como dice la palabra de Dios, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Se lo muestro en el mismo Mateo para que lo tengan bien en cuenta, para que puedan ayudar a otras personas a entender esto, de la importancia que tiene de nosotros hacer las obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Dios es un Dios de vivo y nos juzgará en el futuro, después de nuestra resurrección, según lo que nosotros hayamos hecho mientras estemos vivos. Marcos 12:27 dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros, le decía a sus interlocutores, mucho erráis. Dios dirige su atención a nuestra conducta cuando estamos vivos, que es cuando podemos hacer una diferencia andando en su palabra para nuestro bien y el bien de todos los que nos rodean. El asunto de la cremación no es algo que ataña al muerto, ¿no? Sino a quienes lo sobreviven, a sus familiares. Los muertos nada pueden hacer, así que ¿por qué tendría que haber algún mandamiento acerca de qué hacer con un muerto, siendo que Dios es un Dios de vivos? Sus mandamientos son para los vivos, así que ¿saben qué? Vivamos para Dios.